Vamos a dar la bienvenida a la doctora Hortensia Dreyfus, quien es psicóloga, porque vamos a hablar de un tema muy lindo. Los niños, ¿a partir de qué edad deben comenzar a practicar deporte, estimulaciones tempranas, etcétera, etcétera? De eso nos va a aclarar aquí. Y el tema me gusta porque es de acuerdo a la personalidad de cada uno. Qué interesante es esto. ¿Se puede notar la personalidad de cada niño? Ya, doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Bueno, sí, efectivamente, inclusive a veces uno dice... ¿Desde qué edad ya se puede notar la personalidad de un niño? A veces, no sé si usted ha escuchado cuando están en la cunita y ya empiezan a manifestar ciertos enojos y uno dice, este chiquito va a tener una personalidad, ¿no? Ajá, sí, claro. Pero es así, como se nace pues con cierto temperamento. Ajá. Digamos que el temperamento, como dicen, que está genéticamente determinado, aun cuando ahora por el principio genético dicen que no hay nada genéticamente determinado, pero sí hay una tendencia, ¿no? No, yo creo que sí traemos, o sea, no es que no traigamos nada. Y si traemos carácter, el color de ojos, traemos el color de piel, obvio. Viene dentro de, traemos de la carga genética, ¿no? Todo nuestro árbol. Nuestro árbol nos está enviando comportamientos, actitudes aprendidas que se están pasando en los genes, en los cromosomas se están pasando. O sea, traemos en un porcentaje. Seguramente que los tenemos que despertar. El ambiente también tiene mucho que ver, y ahí el debate entre genética y ambiente, donde porque sí, hay niños con personalidad fuerte, así hay es. niños con personalidad más tranquilos, hay niños más débiles, lloroncitos. Exacto. Y justamente la literatura lo dice, ¿no? Lo refiere así. Niños fáciles, ¿no? Niños difíciles y niños difíciles de animar, digamos, ¿no? Entonces, dentro de aquello que vendría a ser los niños difíciles, son aquellos niños que tienen desde bebés, ¿no? Problemas para dormir, problemas para comer, que son más lloroncitos, que reniegan. Esos son los niños difíciles. Que son más difíciles, ¿no? Para, como un reto para los padres, porque hay que tener mucho autocontrol, mucha paciencia, exactamente. Versus los niños que son más dóciles, ¿no? Que son más fáciles, que se entretienen solos, ¿no? Que digamos, ven, cámbiate y se cambian. Más obedientes. Exacto, ¿no? Un poquito más dóciles, digamos. Ahora, claro que tampoco es que sea, pues, amén en todo lo que diga, ¿no? Las personas o los papás, pero sí, digamos, no hay un reto, no te retan tanto como aquellos. Y que ese son tipo de niños, ¿no? por ejemplo, ¿qué tipo de deporte deben hacer? Por ejemplo, los niños que son un poco movidos, un poco hiperactivos, se recomiendan deportes individuales, tipo karate, sí, para los niños que son un poco agresivos, un poco impulsivos también. Contrariamente a todo lo que se podría pensar de que si mi niño es un poco agresivo, como yo le voy a dar un deporte tipo arte marcial, tipo karate, judo, etcétera. Pero más bien es toda una disciplina, ¿no? Enseñan a disciplinar, enseñan inclusive a procesos psicológicos como la concentración, la atención, ¿no? Y el autocontrol, obviamente, ¿no? Y los niños, hay niños, ¿cómo dice usted? Los difíciles. Hay niños que son un poco retraídos, un poquito más tímidos de repente, ¿no? Entonces, y los niños que son más solitarios, por ejemplo, ¿qué tipo de deporte para ellos? Los que son hay que poquito compensar retraídos con estímulos de grupo o al contrario hay que... Es que hay dos opciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos niños que son un poquito tímidos, un poquito retraídos, entonces a ellos se les recomienda, por ejemplo, los deportes grupales, ¿no? Porque de todas maneras tienen que intervenir, para conseguir esa otra fase, tienen que socializar con sus pares, etcétera. Pero aquellos que son demasiado retraídos, digamos, más bien se debería empezar incentivando con deportes individuales, ¿no? Y poco a poco más adelante ya deportes donde tenga que socializar con otros niños, ¿no? Muy interesante. 212-5353, nuestros teléfonos aquí en Lima, y 0800-24802 desde provincia, 1:28. Aquí estamos en Radio Capital. Soy el doctor Rubio, estoy hablando con la doctora Hortensia Dreyfus sobre qué tipo de deporte deben practicar los niños de acuerdo a su personalidad. Esto es muy, muy interesante. ¿Y desde qué fecha debemos llevar a los niños a deportes? Bueno, depende, por ejemplo, de la edad. ¿Desde qué edad? ¿No? Depende de la edad, depende
del interés del niño, depende también de su carácter y de la motivación que uno quiera darle, de sus preferencias. Hay que tratar de quemar la energía, gastar la energía de un niño, la hiperenergía que tiene un niño en estos deportes o estimulaciones que ahora se pueden para el día, para que duerman en la noche. Claro, por ejemplo, la natación es un deporte que lo pueden practicar desde bebés, inclusive desde los 3, 4 meses. Y de paso, como le llaman un macrodeporte porque ahí obviamente la mamá tiene que estar sumergida con el bebé, entonces afianza también ese contacto, ese apego materno, binomio, esa parte de la parte emocional del niño, ¿no? Y bueno, obviamente beneficios para el niño, ¿no? La natación es un deporte muy completo. La natación. La natación. Se puede empezar desde. Y ahora en el verano bebé, mucho ¿no? mejor todavía, ¿no? Así ahora en el verano es. mucho mejor. Muy bien. Y podríamos muy temprano llevar a la natación a los niños, ¿no? Sí, es el deporte que más tempranamente se puede iniciar, ¿no? Los otros más o menos hasta los 3, 4 añitos, dependiendo también de la capacidad psicomotora del niño, ¿no? A veces hay niños que desarrollan más rápido, digamos, la parte motriz, ¿no? Motora gruesa sobre todo que otros, entonces hay que ir viendo más o menos cómo va evolucionando. Y estos deportes de salón, ajedrez, damas, ludo, estas cosas, ¿también ayudan a los niños? También porque, sobre todo también son recomendables para niños que son un poquito inquietos, ¿no? Ahí volvemos, porque necesitas, por ejemplo, autocontrol, seguir reglas, concentración, atención, en todo lo que, ¿no? Para poder aprender y para poder seguir y, digamos, retar a tu competidor, ¿no? Claro. Vamos a ver, tenemos una llamada ya para usted. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Podría bajar el volumen de su radio, por favor? Ya. Muy bien. No, está todavía... Se acopla, ¿no? Se acopla, el sonido de su radio está muy alto, su televisor está muy alto. Si usted baja, vamos a escucharnos perfectamente bien. Buenas tardes. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? ¿Aló? No, imposible conversar porque hay un ruido allí de su televisor. Hola, ahí es mejor, creo. Hola. Buenas tardes, no. ¿Aló, buenas tardes? Buenas tardes, ahora sí la escuchamos bien. ¿Cuál es su nombre? Estoy llamando de Chiclayo, me llamo Juana. Juana de Chiclayo. Sí, quería hacer una consulta. Yo tengo un niño que tiene 10 años, sí, que es muy tranquilo, muy inquieto, no tiene mucha concentración, fácilmente se distrae. Quisiera preguntarle a la doctora en qué disciplina le puede ayudar a él para su concentración, para... ¿Y en qué año está el niño de 10 años? En 4º grado. 4º grado. ¿Se desarrolla bien en sus conocimientos? En matemáticas tiene problemas. Muy bien. ¿Qué otra pregunta quiere hacerle, doctora, a la señora? ¿A la señora mamá? Sí, la doctora, bueno, ¿cómo me podría ayudar, o sea, en ese aspecto, no? Sí. Y también para su comportamiento, que es, como le digo, es muy inquieto. Mucho se distrae fácilmente y por eso tiene problemas también en el colegio. Claro. Sí, justamente para los niños que son muy movidos, inquietos, que los catalogan como hiperactivos, los deportes individuales son los que son más recomendables, ¿no? Tipo, como le decía, por ejemplo, las artes marciales, por ejemplo, la natación, el tenis, aunque es un poquito elitista esto del tenis, ¿no? Deportes acuáticos. Ayer justamente estuve viendo que dan en la Videna, me parece, no, era en el Callao, nado sincronizado, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, interesante, ¿no? Sí. Ese tipo de ejercicios donde por un lado canalizan toda esa hiperactividad que tienen los niños, ¿no? Toda esa actividad motriz, y por otro lado también les enseñan pautas, como le decía, seguimiento de normas, y es todo una disciplina, las artes marciales, entonces desarrollan mucho lo que es también el autocontrol, ¿no? Este niño, por ejemplo, ¿qué debería hacer este niño de 10 años? Él, por ejemplo, debería hacer, como le digo, o karate. Ahora hay un nuevo arte marcial que es muy completo,
Yo lo metería también a natación, por ejemplo, claro, desarrolla un montón, ¿no? La natación. Y también, ¿por qué no? Actividades de otro tipo, actividades manuales, ¿no? O por último que vaya, pues... Señora Juana, por yo, ejemplo, este niño está jugando fútbol con sus compañeros. Juana, ¿se fue? Se fue Juanita, una pena. Pero entonces estos niños hiperkinéticos, hipermovidos, hay que tenerlos ya no en grupo. Bueno, lo que recomiendan es primero deportes, actividades individuales, porque a veces se sobreexcitan, ¿no? Cuando están en actividades grupales. Entonces primero ellos tienen que, digamos, aprender a concentrarse un poquito, ¿no? Hacer, como le repito, ese seguimiento de normas y todo, y luego, ¿por qué no pasar ya a actividades al grupo, si le gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no? Exactamente, claro, o el básquet, ¿no? ¿no? ¿Las mujercitas y los hombres deben practicar deportes juntos, doctora? Bueno, hay, en ese sentido también hay deportes para niñas o para mujeres y deportes para hombres, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, el vóley, hay también a veces vóley mixto, también, ¿no? A veces juegan, pero no oficialmente, digamos, el básquet también, hombres y mujeres, pero tal vez sea por el hecho de que, por ejemplo, el básquet es un deporte, yo he sido basquetbolista, como comentaba hace un momento, y por eso me encanta también el tema. Pero es un deporte de mucho contacto, no muy tosco. Entonces los hombres pues son sumamente toscos. Imagínense si fuera un deporte competitivo, olvídese, ¿no? Sí, si aún así entre mujeres hay encuentros que son muy fuertes, que uno sale pero disparada. Imagínense entre hombres, ¿no? Por eso es que tal vez no sea pues esto hay algunos deportes como competencia. Como le digo, el vóley, ¿no? De repente el vóley, creo que el vóley no hay contacto, no es un deporte de contacto, ¿no? Se presta para hacer un mixto. Ya tenemos una llamada más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, señora? ¿Su nombre, por favor? Betty, llamo de Comas. Betty de Comas. ¿Cuál es su pregunta? Mire, yo tengo mi niño que tiene 5 años y lo que pasa es que yo recién le voy a matricular a una academia de fútbol este lunes, pero mi pregunta está, como dice la doctora, de acuerdo a su personalidad. Él es bien interactivo. ¿Será porque es hombrecito, y lo que quisiera saber es que si está bien ese tipo de deporte, que lo haga practicar, o qué otro deporte me aconseja ella para poderlo inscribir a mi niño? Muy bien, muy bien. Sí, perdón, ¿a qué deporte? 5 años, fútbol. Sí, fútbol. Ya. Y él es hiperactivo. Ya. Como decía inicialmente, al comienzo, si es demasiado movido, porque ya, digamos, cuando ya es hiperactivo también entran otras instancias, como por ejemplo el déficit de atención, no, la impulsividad, aparte de solamente la hiperactividad, ¿no? Pero si es un niño simplemente que tiene demasiada energía, ¿no? Estaría bien que lo matriculara en fútbol, sobre todo si es un deporte que a él le gusta, ¿no? Porque siempre hay que ver también el interés del niño, ¿no? De repente, si usted lo matricula a un deporte que no le gusta o que no es de su interés, entonces va a verse obligado a ir, ¿no? En cambio, cuando uno sí está motivado, porque la motivación tiene muchísimo que ver, ¿no? Como parte inicial, entonces él va a ir con gusto y va a estar también acatando todo lo que le indiquen, porque también ahí tiene que seguir órdenes, tiene que trabajar en grupo, trabajar en equipo, que es también un valor, ¿no? Una habilidad social, y tiene que aprender también a perder, tiene que aprender a ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo también es importante para los niños a veces que tienen poca tolerancia a las frustraciones, explicarles que uno va a divertirse inicialmente, claro, no solamente la competencia, ¿no? Exactamente, ¿no? No es una competencia. Exactamente, como recreación, así es. Muy bien, creo que está bien escogido el fútbol para la señora. Muy bien, Betty, éxitos con su niño, vamos al fútbol. 1:41, tenemos otra llamada más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Rubio, de Jesús María Antonieta. María Antonieta. Escuché hablar a la doctora sobre la personalidad de los bebés y me quedé pensando, porque tengo 2 gemelos de 1 año y 2 meses, hombrecitos, gemelitos. Estuvieron en aprestamiento y les fue muy bien, pero siempre observo que el que tiene más peso, que parece que es más gordito, es más tranquilo, más risueño, más de todo se ríe, apenas ve una cara que conoce se ríe. En cambio el otro es un poco más serio, como que controla un poco más sus emociones. Pero cuando el gordito tiene un juguete, por ejemplo, el hermanito lo mira
y él automáticamente le extiende la manito y le da. Y en cambio el hermano, que es el más delgado, más rápido, más ágil, tiene algo que él quiere y se va y ¡fuah! Se lo quita de un solo. Ah, interesante. Sí, ¿Y y el son otro le da gemelos? todo, apenas lo ve que lo mira, va, María coge y Antonieta, le da. ¿son gemelos o mellizos? Y cuando el otro le quita, le decimos, tu hermanito, sigue mirando por otro lado. Ujú. ¿Son gemelos o mellizos? Gemelos. Gemelos. Miren, Sí, a se pesar de llevan que minutos nomás. a pesar de que deberían tener Claro, mucho supuestamente, en común, ¿no? Porque sin embargo con- las emociones son distintas, Sí, ¿no? no. La personalidad es distinta. Claro. No, porque comparten la misma carga genética, supuestamente, ¿no? Claro, pero mire cómo la interesante. personalidad es distinta. Mire, Así y mire, es. el que tiene más... Lo ha descrito perfectamente María Antonieta, es. usted parece un médico. Ha descrito perfectamente el niño gordito, más peso, otro tipo de Más personalidad. tranquilo. Y el flaquito que se presta a las personalidades así de un delgadito. ¿Cómo se llama esa personalidad de los que son delgados? Antiguamente, pues. Antiguamente ¿no? tenían su nombre, ¿no? Ahorita no recuerdo. Flemático, creo era flemático. Distímico, de acuerdo, ¿no? Exactamente, al sí, sí. físico, ¿no? Ya, de acuerdo al Sí. físico, ahora sí. Pero muy bien. ¿Qué le merece este comentario, doctora Hortensia? Muy interesante, para comenzar, como usted dice, que siendo gemelos, ¿no? Que supuestamente, porque los mellizos son bivitelinos, o sea, cada uno, mellizo, ¿no? pues se puede Claro, tener ese queríamos diferente ver, porque ¿no? son En distintas... dos óvulos, exactamente, dos espermas ¿no? son distintos, Ajá. pero el gemelo si viene de uno solo, que ha hecho Exacto. una doble división. Se ha dividido en Ajá. dos, así es, ¿no? Que supuestamente deberían tener la misma personalidad, carácter, etcétera. Pero muy interesante esto, bueno, es así. Hay estudios también que demuestran que no necesariamente los gemelos tienen que ser idénticos en todo. Y ahí vendría también de repente la parte ambiental, de repente también esa pequeña carga que el uno va a ser un poquito más dócil, el otro un poquito más, digamos, difícil, ¿no? Para más adelante, pero eso se puede ir moldeando también, ¿no? O sea, si ya la señora identificó la personalidad de cada uno y es interesante porque los papás siempre tienen que tener en cuenta también que cada niño es un ser individual, ¿no? La individualidad de los niños es muy importante. Haciendo su personalidad. Así sí. es. Muy bien, ¿y qué tipo de deporte, por ejemplo, podrían, de acuerdo a su personalidad, también hay que escoger el deporte a ellos? Estos dos gemelos van a tener probablemente deportes distintos. Probablemente. Afinidades sí. distintas. Sí, como le gustos decía, distintos. claro, hay que tener en cuenta, como le decía, para escoger el deporte, la edad, las preferencias, la personalidad, ¿no? Porque hay estudios que demuestran que la personalidad está muy ligada con el deporte, ¿no? El deporte se tiene que empezar, digamos, a estimular desde pequeños y se afianza hacia la adolescencia, ¿no? Y si bien es cierto, algunos dicen que no moldea, ¿no? Pero sí esto puede, digamos, canalizar, ¿no? Esa personalidad de niños muy impulsivos, ¿no? Claro. O de niños muy tímidos, te ayuda un montón a moldear la personalidad, ¿no? Muy bien. Gracias, María Antonieta. Tremendo ejemplo, maravilloso. Tenemos una llamada más. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Ricardo de Ate. Don Ricardo, ¿cuál es su pregunta para nuestra doctora? ¿Qué tal? Mira, la pregunta es, yo tengo a mi hijo que ya ha sido diagnosticado con hiperactividad, con déficit de atención, tiene 8 años, y estamos buscando ahorita un taller para poder ayudarlo, ¿no? Si bien es cierto, ya en todo el año le hemos ayudado en el colegio mediante terapias, pero ahora estamos buscando un taller adicional también que nos ayude, ¿no? A poder mejorar el tema del déficit de atención y el tema de la hiperactividad. No sé qué taller nos podría recomendar la doctora para poder encaminarlo, ¿no? Y pueda seguir con las terapias y todo, ¿no? Y nos ayude. Claro. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, obviamente el deporte, como les decía, canaliza todo tipo de personalidades, sean hiperactivos, sean más bien retraídos, etcétera, etcétera. Pero también hay que ayudarlo de repente en talleres de socialización, en talleres en donde te enseñan a manejar habilidades sociales, manejo de los impulsos, talleres de repente de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Porque uno de los componentes justamente de la inteligencia emocional es el autocontrol, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente este tipo de talleres donde participen sí grupos pequeños,
porque paralelamente a la hiperactividad está la falta de concentración y atención. Entonces, en grupos muy grandes, tal vez el niño se disperse demasiado. Entonces, necesita talleres donde sean grupos pequeños, ¿no? Y que le enseñen a manejar entonces, por ejemplo, como te digo, su autocontrol, el manejo de sus habilidades sociales, etcétera, ¿no? Así es. Extraordinario, ¿eh? Muy bien. 1:47. Y estos niños con estos déficits de atención, ¿realmente son un problema? ¿O es que están demostrando más capacidades, más formas y los padres no los entendemos? Bueno, él tiene 8 años, ¿no? Hay que tener, yo pienso que hay que tener mucho cuidado cuando uno diagnostica así fácilmente, ¿no? Yo vería el rendimiento académico, su índice de inteligencia, exacto, su capacidad de relacionarse. Sí, porque eso, a veces en el colegio suelen catalogar y etiquetar muy tempranamente a los niños. El niño hasta los 7, 8 años es un almacén. No puede ser catalogado antes de esa edad. De observación, almacenan información nada más. Exacto. Todavía no hacen análisis, Además tiene que ser, aparte de ser esto muy activo, tiene que tener también algunas características de impulsividad y de déficit de atención. O sea, no es que mi niño es muy movido y entonces es hiperactivo, ¿no? O sea, es todo un trabajo antes de poder diagnosticar, y como usted bien dice, antes de los 7 años no es posible determinar, claro, que el niño sea hiperactivo, ¿no? Hay que tomarlo con cierta calma. Exacto, con cierta calma ese diagnóstico de la hiperactividad o el déficit de atención. 1:49. Volvemos para seguir hablando con la doctora Hortensia. Qué interesante este tema. A la doctora Hortensia Dreyfus sobre, de acuerdo a la personalidad, qué deporte debe practicar nuestro niño. Volvemos. Muy bien, vamos a seguir hablando con la doctora Dreyfus sobre el deporte que debemos escoger para nuestros niños de acuerdo a su personalidad. Qué importante es ahora, doctora, darse cuenta de los alemanes, creo que hasta el 3er año de secundaria ya te escogieron, ya te valoraron tus habilidades, tu personalidad, y te van diciendo tú eres para letras, para ciencias, para manualidades. Ya no es que tú te vas a escoger la carrera que quieres, sino te han medido, ya los psicólogos, los especialistas han medido las potencialidades de cada niño y te van enrumbando, Qué maravilloso, ¿no? Claro, ¿en el Perú podemos hacer eso todavía o no? Sí, podríamos, ¿no? Lo que pasa es que uno solamente piensa que se es inteligente, o se tiene muchas capacidades si hablamos o si somos buenos o en matemáticas o en la parte de quédese ahí un segundo. Por ejemplo, a ver, cuéntame, doctora, si tu niño no saca buenas notas en matemáticas, pero saca buenas notas en letras, por ejemplo, en lenguaje. Claro. La gente quiere ponerle un profesor para matemáticas. El mismo cuerpo del niño te está diciendo, la matemática a mí no me gusta, no es lo mío. Así es. Y en cambio soy muy bueno en lenguaje. Entonces hay que reforzar en lo que es bueno. ¿Para qué reforzar lo que a él no le gusta? Claro, el problema es la calificación, ¿no? Porque la calificación, es decir, claro, tiene que pasar el curso. Claro, o sea, de todas maneras, a mí no me gusta, pero el niño te está dando, te está diciendo, mira lo que me gusta, mira lo que quiero. Exacto, ya, o sea, no te puedes proyectar como ingeniero, por ejemplo. Claro, hay que compensar la matemática, ¿no? Pero no quedarse ahí, sino ver que desarrolle lo que él está viendo, sus potencialidades. Claro, y uno se da cuenta perfectamente. Así es, ¿no? Porque usted sabe que existe la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? O sea, nosotros no necesariamente somos buenos, por ejemplo, yo soy negada para las matemáticas, ¿no? Pero de repente tenía pues otras habilidades, otras cosas, obviamente, pues, ¿no? Y hay niños así, de repente no son muy hábiles para lo que es letras o ciencias, pero de repente son hábiles para el arte, para la música, para el deporte, ¿no? Por ejemplo, hoy tengo alumnos que me decían, profesora, pero yo en vez de estudiar medicina me hubiera dedicado a estudiar al deporte, así como Paolo Guerrero, como la Foquita. Imagínese si todos tuviéramos esa capacidad, ¿cuántos Messi, Foquitas habrían, no? Ellos, yo me he roto las pestañas hace años en la universidad y ellos patearon una pelota, pero no es así, ¿no? Porque usted sabe que el deporte también es toda una disciplina, todas unas capacidades, carrera, ¿no? Que si no, pues no fueran los tromes que son, ¿no?
Así es. Pero eso es lo que debemos tener en cuenta ahora con la educación moderna, con la libertad, lo mejor que tiene el ser humano es su capacidad de elegir. Exacto. Creo que esa facultad de elegir cada persona lo que quiere ser, lo que quiere seguir, es lo que va a definir casi, yo creo que toda tu felicidad. Así es, porque uno no que tus puede padres seguir... te obliguen a hacer lo que tú no quieres hacer, el deporte que no quieres hacer, o que no te la gusta, carrera, a veces, porque ¿no? a ellos les gustó, porque a ellos les encantó, porque ellos no pudieron hacer en su niñez. ¿Me entiendes? Sí, esto también, existe, cuénteme, doctora. claro que sí. Lo que yo no tuve en mi niñez, es bueno darle al niño lo que yo no tuve. ¿Qué tiene que ver lo que yo no tuve con este otro niño que es una nueva personalidad? Claro, hay muchos casos, ¿no? En que, por ejemplo, yo quise estudiar Derecho y entonces mi hijo, ¿no? Va como que a Nace hacer tu lo hijo que... y con tu hijo quieres tú compensar lo que a ti te faltó. Exactamente, lo que yo no ok. pude hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vamos a los deportes, de repente a mí me gustaba el básquet, ¿no? Como el básquet antes más que nada era un poco elitista, no es como el fútbol que tú agarras una pelota y en el piso, en la Juegas pista, juegas sea. donde sea, ¿no? Entonces, si al papá le gusta, es cierto también que por imitación, ¿no? Es importante, los niños tienden a imitar generalmente a lo que hacen los papás. Hasta los 8 años ¿no? son imitadores. Exacto. El niño Entonces, es el más tú grande lo puedes, imitador. así es, lo puedes incentivar, ¿no? De repente al deporte o a la música, porque ahí está el tema también de la genética y del ambiente, ¿no? Pero una carrera es un poquito más difícil, ¿no? Es cierto que sí hay familias que son todos abogados, todos médicos, y bueno, porque al chico le gusta, pero de pronto no es lo que a ti te gusta, no es lo que tus capacidades no te dan, entonces no hay que obligar, porque se dan casos, el mismo Gastón, ¿no? Sí, creo que él estudió Derecho, pero sin embargo Claro, él le llamaba mucho la historia ser de chef, Gastón es ¿no? una de las que está más cerca a nosotros, ¿no? Exacto, ¿no? Para contarla. Así Pero es muy bueno que los padres tengan esa observación, ¿no? Sí, mucho respeto en los a las preferencias de ellos, sobre todo, ¿no? Porque debe ser horrible pues estar haciendo una actividad que a uno no le gusta. No le gusta. Muy bien, tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. Su nombre, por favor. Blanca Gutiérrez, de la ciudad de Chiclayo. Hoy, Blanquita, muy bien, bienvenida. ¿Cómo está el calor en Chiclayo? Eso debe estar... Si en Lima estamos en 27, ¿cómo debe estar Chiclayo? No, está fuerte el calor aquí en Chiclayo. Sí, ya me imagino. Pimentel, esa playa tan bonita de Pimentel. Un abrazo a la gente de Chiclayo. ¿Cuál es su pregunta, señora? Mire, tengo un nieto que tiene 5 años. Está con 6 kilos de sobrepeso, es un niño callado, no se socializa con los demás niños, no se va a fiestas, no le gusta fiestas, y se irrita rápidamente. Ajá. ¿Y es niño de usted? ¿Es su primer niño, su segundo niño? No, es con mi primer nieto. Ah, es su nieto, su Sí. primer nieto. Muy bien. ¿Qué hay de los niños? Quédese ahí en la línea, porque queremos explorar varias cosas. ¿Y está la mamá? ¿Está la mamá con usted? No, está trabajando su mamá. Ya. Vamos a ver, doctora, exploramos a este niño. ¿Es un niño que ha sido deseado o no ha sido deseado este niño? No, sí ha sido deseado. Ha sido deseado, muy bien. Ahora el sobrepeso tiene que ver con todas esas cosas. Bueno, el deporte, entre otras cosas, también ayuda a tener un buen estilo de vida, ¿no? Y más adelante evitar problemas de diabetes, problemas justamente de obesidad, cardiovasculares, etcétera, ¿no? Y dicen que el 80% de niños que han sido obesos de niños, gorditos, van a ser obesos cuando sean adultos, ¿no? Entonces sería importante... Tiene 6 kilos de sobrepeso. Así es. 6 kilos ¿no? de sobrepeso, casi Sí. está... Ahora, por lo menos con un 50% más de sobrepeso de estar claro, saliendo. bastante, ¿no? Ahora, también es cierto que a veces cuando los niños son muy crueles, ¿no? Los niños pequeños no tienen parámetros, no Claro, tienen de repente estos este niño le filtros, hacen bullying. posiblemente, entonces eso sea la razón Ya por la no cual quiere ir al se grupo. retraiga, rechace estar en grupo. ¿Y en esos casos qué hay que ¿no? hacer? Entonces, ¿Qué deporte va a hacer él solito? Bueno, primero, obviamente, ir al médico, hacer, ¿no? Un descarte, de repente una dieta especial, ¿no?
¿no? Ir al psicólogo también, ¿por qué no? Para que no le hagan ahí digamos, una pequeña evaluación, ¿no? Y luego, paralelamente con esa dieta, empezar algún deporte que el niño escoja, ¿no? Señora Blanca, ¿y el niño qué es lo que quiere jugar? ¿Hola? ¿Señora Blanca? Se fue la señora Blanca. Muy bien. Ya. Cuando son niños que son un poquito flojitos, que le dicen que son un poquito remoloncitos, también se recomienda deportes individuales, porque ahí de todas maneras no va a poder flojear, porque si es en grupo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me hacían en la preparación física, yo a veces hacía la mitad de lo que me obligaban, ¿no? Porque claro, no te están mirando a uno por uno muchas veces, pero o sea, cuando no hay un control. Claro, o sea, tú puedes como se dice, sacar la vuelta, ¿no? Pero cuando es un deporte individual, entonces ahí sí, de todas maneras tienes que seguir, ¿no? Las indicaciones del entrenador y todo lo demás, ¿no? Entonces eso sería bueno para él y sobre todo porque también si va a ser un deporte por ejemplo, en niño grupo, está haciendo natación también. Excelente natación. Si fuera un deporte grupal, desde ya él va a sentir ese rechazo, o sea, del resto, porque ¿Cómo haríamos primero con el niño? Todos, ¿no? Entonces él no va a poder correr a la misma. A ver, Blanquita de Chiclayo. Sí. Primero, el control de la obesidad del niño, sí, que eso ya es un problema para el niño. Vete a un médico de la obesidad, o un pediatra, o un nutricionista, que podamos poner al niño dentro de su peso normal. Y luego para volverlo a socializar con el grupo, ¿no? Sí, como le digo, deporte, empezando por un deporte individual, algo que a él realmente le atraiga. Ahora, si no le atraen los deportes, entonces buscaríamos de repente alguna otra actividad de grupos pequeños, ¿no? Para que él poco a poco vaya dejando de lado ese rechazo que siente hacia el socializar, digamos, ¿no? Para mí que es de repente por este problema inicial que es muy gordito, ¿no? Muchas gracias, doctora. Extraordinarios consejos, muy lindo tema, y este tema no se termina porque cada persona... Sí, yo tengo una niña de 2 años, 3 meses, inquietísima. Y ahí es como ya le estoy decía, buscando la natación. Pero puede cuando sea lo que quiero es que la desgasten en el día para que pueda dormir. Muy bien, pero a mí me parece que está sana. Mientras más los niños están más alegres, más hiperactivos, para mí son niños sanos. 2 minutos con 2 de la tarde con 1 minuto. Muchas gracias, doctora Hortensia Dreyfus. Me decía usted. Sí, solamente un saludo, porque el otro día que me invitaron también, mi nietito Israel me dijo, ¿por qué no me has saludado? Entonces vamos, un saludo para Israel. Mándale un saludo a Israel. Para Israel, para Joaquín, para Emilia y para mis alumnos de la UTP, que también me han dicho, profesora, la vamos a escuchar. Ahí está la profesora, gran psicóloga, la doctora Dreyfus. Muchas gracias. Y para Israel, ahí están los saludos para Israel desde Radio Capital. Gracias. Muy bien, que sigan pasándolo bien y